Me llamo Mariela Sofía Zavala Ramírez. Tengo 34 años. Vivo en Guadalajara, en un departamento pequeño en una de esas calles donde el olor a café se mezcla con escape de autos y el claxon de los camiones de reparto en la madrugada. Trabajo como editora freelance desde casa y paso las noches escribiendo, porque la ciudad me permite ocultarme en su ruido y en sus luces. Ahora mismo, mientras les hablo, tengo la ventana entreabierta, entre el olor metálico de la lluvia reciente y el perfume seco de la libélula de la jacaranda en la acera. Estoy escribiendo esto en voz baja, como quien confiesa una verdad que tiene demasiadas aristas para decir en voz alta. Antes de seguir, si te gustan historias reales que golpean por su honestidad, por favor considera suscribirte. Compartir esto no ha sido fácil, pero quizá alguien allá afuera necesita escuchar que no está sola. Me adoptaron por compasión, y me lo recordaron cada día. Eso es lo que me repito cuando intento juntar las piezas que forman mi infancia. Es una frase corta, casi una sentencia, que me ha perseguido en momentos impensados, cuando me miro al espejo, cuando un insulto vuelve en la voz de mi mayor, en la humedad de las noches en que la casa se siente demasiado grande y demasiado silenciosa. Tengo 20 recuerdos nítidos que funcionan como pequeñas heridas abiertas, la forma en que mi madre adoptiva me servía la sopa con una sonrisa que no llegaba a los ojos, la vez que mi hermano mayor me arrojó las llaves de la casa como si me devolviera algo que jamás me había pertenecido, la carta que encontré por accidente, arrinconada en un cajón, donde alguien escribió la palabra lástima con tinta azul. Crecí en una colonia que huele a tortilla recién hecha y a gasolina. La casa donde vivíamos, un modesto chalet con azulejos desgastados en el patio, pertenecía a los Zavala desde hacía décadas. Ese olor a madera envejecida, a detergente fuerte y a olor a jardín cuando llovía es lo que, en ciertos días, me sigue pareciendo hogar. Pero mi hogar era un hogar que siempre me recordaba que yo no había sido fruto de un proyecto, de un matrimonio o de una elección planificada, yo era una excepción. Me decían que mis padres me habían salvado, y lo decían como quien firma un cheque y lo subraya al punto de convertir la acción en una limpieza moral. No hubo festejos de adopción, no hubo fotos con carteles de bienvenida, hubo, en cambio, una ceremonia silenciosa de agradecimiento que se transformó en reproche camuflado. Recuerdo que durante los primeros años me esforcé por creer en esa compasión. Tenía 5 años la primera vez que me enseñaron a decir, gracias por salvarme. Me lo enseñó mi madre adoptiva con voz suave, como quien prescribe una medicina amarga. Quería complacerla, rezar exactamente las palabras correctas. Pero las palabras no se sentían sinceras en mi boca, se sentían huecas y pesadas, como si cada vez que las pronunciaba me despojaran de un pedazo de identidad. Con el tiempo aprendí a no hablar cuando me pedían que dijera eso. Aprendí a callar. Las noches eran las peores. Mi padre adoptivo, don Ricardo, llegaba tarde del taller de carpintería con las manos llenas de astillas y la cara cansada. Se sentaba en el sillón de la sala, encendía un cigarro y miraba el televisor como quien observa un paisaje que no espera que cambie. Mi madre, Rosa, tejía silencios como si fueran prendas que nunca se iban a usar. Y mis hermanos, Lucía, 3 años mayor, y Mauricio, 10 años mayor, hablaban de planes, de bodas, de trabajo, como si yo fuera un mueble más en esa conversación, útil pero sin nombre propio. A veces, cuando me dirigían la palabra, parecía que me daban instrucciones para cuidar de algo que les avergonzaba. No te acerques a la cocina cuando hay visitas, Mariela, te impones, me dijo Lucía una vez, con esa mezcla de superioridad y crueldad que solo se permite quien sabe que puede herir sin consecuencias. No te preocupes, será mejor que te mantengas en tu cuarto, añadió Mauricio, como si mi habitación fuese una celda confortable. Las palabras eran cuchillos finos. Aprendí a contar cada comentario como si fueran monedas en una hucha rota. Al final del mes, tenía el fondo de la dignidad agujereado. Había noches en las que me preguntaba si, en algún momento, mi madre biológica, la mujer que me parió y de la que sabía solo fragmentos porque alguien, en un arrebato o culpa, me había contado, me recordaría también, o si su olvido me había vendido al mejor postor de la compasión. Con el paso de los años, la compasión de la que me hablaban se transformó en una narrativa familiar que justificaba la distancia. Se convirtió en la consignación que excusaba que no tuviera voz en ciertos temas, como estudiar, con quién salir, qué sueños eran permitidos. Si aspiraba a más, me aconsejaban que fuera humilde, que agradeciera. Si discutía, me llamaban ingrata. Y así, poco a poco, mi palabra no contaba. Fue en una discusión durante mi adolescencia que me pronunciaron la frase que marcaría mis días, te adoptamos por compasión, Mariela. No te confundas. Dudas, reproches y un matiz de superioridad que no ocultaba la humillación.
Esa frase se hizo un estribillo. Si esto está resonando contigo, un like realmente nos ayuda a llegar a más personas. A mí me ayudó saber, en la adolescencia, que no era la única que sentía un hueco donde debía haber un abrazo. Hubo momentos de ternura, sí, mi padre me enseñó a lijar madera con paciencia, a reconocer la veta de una tabla. Lucía, en invierno, me dio su suéter porque decía que a ella el frío le molestaba menos. Pero esas muestras eran fragmentos aislados, no la regla. La regla era sentirme recordada por una caridad que nunca pedí. Y cuando la compasión se vuelve la plataforma desde la que te observan, todo lo que eres se disuelve en la obligación de agradecer. A los 17 años, decidí que necesitaba espacio. Tomé un trabajo de medio tiempo en una librería cercana y pasé tardes enteras organizando libros viejos, sintiendo la textura áspera de las páginas y el olor a encuadernación. Allí conocí a Violeta, una mujer de 40 y tantos que, con su risa franca, me regaló las primeras conversaciones libres de piedad. Ella fue quien me enseñó a decir no, sin pedir permiso. Fue ella quien, una noche de verano, me ofreció un café y dijo con susurro serio: Mariela, nadie tiene derecho a recordarte cómo te consiguieron. Tú eres más que un gesto. Pero la compasión familiar volvió con fuerza cuando me ofrecieron la oportunidad de estudiar en la universidad. Mi madre adoptiva hablaba de ello como una marca de su grandeza. Te di la oportunidad, hija, aprovéchala. No había reconocimiento hacia mi esfuerzo, el acto seguía siendo una dádiva que necesitaba agradecimiento constante. Cuando gané una beca parcial, la conversación en casa fue tensa. Recuerda, esto no hubiera sido posible sin nosotros, me dijo mi madre con esa calma afilada. Agradece. No nos des la espalda. Su consejo se sentía más como una advertencia que como un cariño. Empecé a notar que la compasión servía como una cuerda que me ataba. Si me movía, me amenazaban con recordarme quién había pagado por mí. Esa cuerda, sin embargo, no impidió mi curiosidad. A pesar de los muros y de las advertencias, mi corazón preguntaba por mi origen. Deseaba saber quién era mi madre biológica, cómo era su voz, si tenía los labios como los míos, si alguna vez había pensado en mí con ternura y no con remordimiento. La búsqueda comenzó con preguntas tímidas, luego con miradas indiscretas a los documentos familiares, y finalmente con la valentía de abrir un cajón donde creía que nada importante, salvo un viejo álbum, podía hallarse. No sabía aún que ese cajón guardaba una llave. No sabía que al tirar de esa llave, las paredes que me formaron empezarían a temblar. Y no sabía que, de alguna forma, cada quien en mi casa había aprendido a usar la compasión como un arma o una bandera. Lo que sí sabía era que necesitaba saber la verdad. Y que la verdad iba a doler. Desde que abrí aquella cajita con papeles amarillentos, mi vida dejó de ser una curva suave para convertirse en una sucesión de pendientes. Encontré un sobre cerrado, el sello tenía una tinta corrida y apenas se leía "A Rosa". El sobre contenía una carta, escrita con una caligrafía temblorosa que no era la de mi madre adoptiva. Mis dedos temblaron mientras leía las primeras líneas y sentí, por primera vez, la mezcla de ira y compasión que venía de no saber dónde colocar mi amor. La carta decía, entre lágrimas y palabras truncadas: Rosa, no tengo fuerza. Cuida de ella. No quiero que sufra más por mi culpa. No había nombre al final, solo unas iniciales, M.A. Era un gesto privado, un secreto depositado en un sobre porque quien lo escribió pensó que la compasión era la única salida honrada. ¿Quién era esa M.A.? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se arrepentía? La letra se clavó en mi pecho. Tenía la certeza de que esa carta no estaba ahí por accidente. Cuando la mostré a mi madre adoptiva, su rostro se volvió de piedra. Guardó silencio largo, una pausa que parecía la distancia entre dos estaciones. Luego, con voz controlada, respondió: Esa fue la señora Martínez. Vivía en el pueblo. Nos pidió ayuda con la niña. No puedes seguir cavando en cosas que no te pertenecen. Era una respuesta que intentaba clausurar preguntas. Pero mi cuerpo ya no se asentaba en respuestas a medias. Me obsesioné con la firma, Martínez. Salí a caminar por la ciudad con el sobre en el bolsillo, el papel húmedo por mis sudores, y me prometí que encontraría a esa señora M.A. Si la compasión que me trajo a esta casa venía de ella, yo necesitaba entender el origen de ese gesto. Los días siguientes fueron noches de insomnio. Sentía una presión en el estómago, una mezcla de miedo frío y adrenalina que me dejaba sin aliento. Al fondo del pecho, una voz pequeña repetía que debía dejar las cosas quietas para no provocar.
Pero cada sombra que veía a medianoche parecía la silueta de una mujer que había elegido liberarse a sí misma a costa de renunciar a mí. Mis manos, que antes permanecían quietas, empezaron a buscar respuestas en los archivos municipales, a preguntar en oficinas con aire cargado de polvo. En la delegación del registro civil, entre papeles espirales y archivos con el polvo de 1000 historias, encontré una hoja con mi nombre y una fecha, un registro de alta en la Casa de Asistencia del pueblo de San Miguel de la Cruz, a 70 kilómetros de Guadalajara. Empecé a trazar rutas, a calcular gastos, a competir con el miedo. Pedí permiso en el trabajo para tomar unos días y fui a San Miguel. El pueblo era un lugar de calles empedradas, de viento que olía a corral y a tierra mojada, un lugar donde los perros se enroscaban en los portales y las campanas de la iglesia sonaban como si recordaran algo constante. Allí, la gente me miró con curiosidad, como quien ve a alguien con señales que no encajan en su mapa local. La casa de asistencia ya no existía como tal. Era una construcción tapiada, con grafitis y ventanas rotas. En la administración municipal, una señora mayor me dijo: esa casa fue vendida hace años, mucha pena. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo distinto cuando pronunció la palabra pena. Sentí que en ese brillo estaba la historia completa: abandono, decisiones a medias, compromisos sellados con llanto. Busqué en el panteón del pueblo por nombres, pregunté por apellidos, seguí los que parecían llevarme en círculos hasta que una mujer que barría la plaza recordó a una tal María Andrea, de iniciales M.A., que había vivido en una casa con geranios y sollozos. Sí, la señora María Andrea, dijo la mujer de la plaza, apartando el pelo húmedo de la frente. Siempre venía a misa, pero luego no, la vimos menos. Se marchó un día con la caja de madera. Nadie supo más. A veces hablaba de una niña que no podía mantener. En ese momento, sentí el frío que viene antes de la tormenta. Si María Andrea había sido mi madre biológica o alguien cercana a ella, entonces había una vida entera fuera de las batallas hogareñas de los Zavala. Quise creer que al encontrarla, todo sería reconciliador, dos mujeres que se miraron, llanto, calma. Pero la realidad no se parece a los finales de película. La realidad es áspera y está llena de recodos. Regresé a Guadalajara con la sensación de haber recogido migas, pero no el pan. Y en casa, las cosas habían cambiado. Mi madre adoptiva me observaba con una mezcla de advertencia y lástima. Lucía empezó a mirarme con una fría curiosidad. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntó una noche, mientras trataba de que su voz sonara casual y frívola. Porque quiero saber quién soy, respondí, más rotunda de lo que esperaba. Su silencio fue una bofetada. Eres lo que somos, dijo finalmente. No te conviene revolver charcos. Mi búsqueda comenzó a cuartear las paredes de silencio y a sacar a la luz viejos resentimientos. En la escuela, me convertí en objeto de chismes. La pobre, qué necesidad de ir a buscar fantasmas. En la librería, Violeta me escuchó en la hora de cierre y me agarró las manos con fuerza. No te dejes convencer por los que tienen miedo. A veces, la verdad asusta porque exige responsabilidad. Esa responsabilidad empezó a notarse en la casa, mi curiosidad despertaba antiguas culpas. Mi madre adoptiva se negó durante semanas a hablar abiertamente, y cuando lo hacía con metáforas recortadas. Hay cosas que conviene dejar enterradas, dijo una vez, fumando en la cocina con los ojos enrojecidos. Una tarde, en una discusión que no pretendía serlo, mi padre adoptivo, don Ricardo, me dijo con voz gruesa: te adoptamos porque no podíamos ver sufrir a una criatura. Pero eso no te hace igual a nosotros. Su frase cayó en mi cuerpo como una lluvia helada. No era una afirmación de amor, era una declaración de jerarquía moral. Empecé a sentir que cada paso que daba para acercarme a mi origen era una amenaza para la narrativa familiar que mantenía la casa entera unida. Y la resistencia que encontré no venía solo de mi madre, venía de una familia que había convertido un acto de ayuda en una piedra angular para su propia identidad. En mis noches sin sueño, me asaltaban imágenes de una mujer joven, cabellos enredados de barro y esfuerzo, depositando su bebé en las manos de otra con la esperanza de que la compasión fuera la salvación. ¿Qué había sucedido para que alguien creyera que su única opción era entregar a su hija? ¿Había sido la pobreza, la violencia, la represión? Mis preguntas no tenían respuestas fáciles. Y la búsqueda me enfrentaba estrechamente a la idea de que la compasión, cuando se presenta en forma de rescate, puede ser también un rescate en términos de imagen, un salvador que después reclama reconocimiento por haber hecho lo correcto. Si esto te está tocando, comparte en los comentarios si alguna vez te han tratado como una deuda de gratitud.
estoy leyendo todo lo que escriben. Lo que no esperaba, sin embargo, era que mis pesquisas activaran un mecanismo de protección familiar que iba más allá de simples silencios. Encontré más documentos, recortes, correspondencias que hablaban de situaciones delicadas, países y personas que no podían hacerse cargo. Descubrí pequeñas cuentas bancarias en nombre de un patronato que mi madre mencionaba de pasada cuando lloraba. ¿Había alguien pagando por mi vida? ¿Y a cambio de qué? Las piezas seguían sin encajar. Una noche, mientras releía la carta que había encontrado, me di cuenta de una frase que no había notado antes: no la entrego por negligencia, la entrego por compasión, para que no repita mi historia. Esa frase resonó con una fuerza que me dolió porque sostenía en sí misma una condena, la compasión como excusa para separar, la compasión que se presenta como sacrificio. Me di cuenta, con una claridad helada, de que la compasión puede ser tanto redentora como destructiva. Y que, en mi caso, había sido usada en las dos direcciones. Decidí que necesitaba más que papel y rumores, necesitaba rostros, voces que confirmaran o desmintieran la historia. Volví a San Miguel con determinación. Esta vez fui preparada, llevé copias de la carta, fotos, y la lógica mineral de quien sabe que la verdad es un trabajo físico, no solo emocional. Caminé por el pueblo hasta la casa que mencionaron, una vivienda con la fachada desconchada y un jardín descuidado donde un poste seguía sosteniendo un letrero oxidado. Golpeé la puerta con el pulso latiendo como tambor de guerra. Una mujer mayor abrió, con las manos aún en harina. Era, quizás, la hija de la señora que recordaban, y su expresión se transformó cuando vio la fotografía que llevaba. «Oh Dios», murmuró. No la había visto hace años. Me invitó a pasar. La sala olía a pan y a jabón viejo. En la mesa, una caja metálica contenía cartas y recortes de periódico. Ella escuchó mi historia con paciencia curtida. Me habló de María Andrea, M.A., como se habla de una persona que tuvo muchas historias y pocas certezas. Había sido joven, había tenido problemas con el alcohol en un momento, dice la gente, había sido vista en la iglesia pidiendo confesión a escondidas, en verano trabajaba en la lavandería del pueblo. Nadie supo decir si era mi madre o si solo había estado lo suficiente cerca como para interceder. Lo que sí supieron decir es que un día, sin aviso, se marchó. Se fue con una caja de madera, repitió la mujer. Y dejó una carta en la que decía que se iba a buscar una vida digna. Dijo que no quería que su hija lo pasara igual. La revelación me dejó en silencio. Si María Andrea había sido la mujer que me había parido, su fuga encajaba con la carta que existía en nuestra casa. Pero la mujer de San Miguel añadió algo que nadie me había dicho. Antes de irse, buscó a la señora Rosa en la iglesia. Dijo que no quería que nadie la juzgara. Esa frase resonó en mí como una onda corta. Por primera vez, la compasión no aparecía como un privilegio de los que salvan, aparecía como un pacto entre dos mujeres que quizás trataron de proteger lo que consideraban lo más necesario, mi supervivencia. Regresé a Guadalajara con un mapa más claro, pero también con una nueva duda: ¿qué había ocurrido entre María Andrea y Rosa? ¿Fue un acto altruista? ¿O hubo algo pendiente? En la búsqueda, las piezas empezaron a sugerir no un rescate unilateral, sino una especie de acuerdo secreto. Y en ese acuerdo, la compasión, si la hubo, no fue sencilla. Empecé a documentar cada conversación. Grabé, con permiso, la voz de la mujer de San Miguel y guardé copias de papeles que encontré en archivos municipales. Mientras tanto, en casa, mi actitud ya no fue la de la niña que pregunta, fue la de quien exige. Eso erosionó la paciencia de mis padres adoptivos. Una noche, mi madre adoptiva estalló en llanto y, por primera vez desde que soy consciente, dejó caer la coraza. «No lo entiendes, Mariela», me dijo, con una voz que sonaba menos controlada y más humana. No fue tan simple. No vine a por compasión. Vine a protegerme. Su confesión inicial fue un torbellino. La historia que me contó esa noche no fue la de una mujer orgullosa de su gesto, fue la de una mujer que llevaba en el pecho un remordimiento profundo y una culpa que, según sus palabras, le robó la paz por años. Rosa me relató que, antes de adoptar, ella había sido amiga de María Andrea. Se conocieron en la iglesia y, más tarde, en labores comunitarias. María Andrea llegó un día a la casa de Rosa con el niño en brazos, suplicando ayuda. Rosa, que llevaba años intentando concebir sin éxito, se sentía ante la encrucijada de su vida. Me dijo: «No puedo, Rosa, me van a quitar al niño si se enteran. No puedo darles lo que necesita», recordó mi madre, con los ojos perdidos.
Yo dije que la cuidaría. Fue un acto de cobardía, de amor, no lo sé, no pensé que me costaría tanto. Sus palabras no fueron una absolución, no se disculpó de forma sencilla. Habló de noches de insomnio, de ofrecerse a la comunidad como ejemplo de generosidad, mientras por dentro se corroía. Dijo que aceptó al bebé porque quiso salvarlo de una vida que pensó que iba a ser peor, creyó que al traerlo a su casa, le daba estabilidad. Pero también confesó que luego, la compasión se convirtió en una barrera, cada vez que la veía se recordaba a sí misma como la salvadora, y eso la hizo sentir superior, y la superioridad mutó en una necesidad de que el mundo viera su obra. La compasión, a veces, se vuelve un espejo en el que quieres reflejarte, me dijo. Y eso te consume. Su confesión me dejó en un territorio extraño, compasión y culpa entretejidas. Mi madre habló de noches en las que se despertaba pensando en la mamá que había entregado al bebé, de cómo a veces se sentía como la ladrona de un destino. También habló de cartas y de esfuerzo económico, me explicó que había pagado para que María Andrea pudiera marcharse lejos, que le dio dinero para empezar de nuevo. Le dolía admitir que su acto, aunque nacido del deseo de proteger, había sido también una forma de limpieza social. María Andrea fue alejada, y Rosa se quedó con la pieza más visible. Ese relato no era una excusa. Era un intento, torpe y doloroso, de explicarse. Siguieron semanas de conversaciones difíciles. Mi padre adoptivo, don Ricardo, en su tono rasposo, sostuvo que todo había sido por el bien del niño. Pero detrás de su voz había cansancio y miedo, había temores a la opinión pública, a que lo tildaran de compasivo sin mérito. Lucía, por el contrario, se sintió traicionada. ¿Entonces fuimos teatro?, preguntó, herida. Mauricio se quedó en un silencio duro, como quien observa desde un muro alto. La verdad se hizo más compleja cuando descubrí una factura bancaria en un sobre guardado por Rosa, con el nombre de una clínica de una ciudad vecina. La factura no era por servicios médicos del parto, sino por consultas psicológicas. Cuando la confronté, mi madre rompió a llorar. Fui a terapia porque sentía que me merecía algo por esto, dijo entre sollozos. Me dije que me había sacrificado, pero era solamente mi forma de no reconocer que estaba herida. La terapia no cambió las cosas, me explicó, solo añadió palabras a la culpa vieja. Y ese fue el punto en el que empecé a entender que la compasión que me definía tenía tantas capas como heridas, la de quien da, la de quien recibe, la de quien observa y se siente inferior o superior, la de quien cree que así paga una deuda antigua. Comprendí que en mi familia la compasión se volvió un lugar de enjuiciamiento. Mientras todo esto ocurría, mi mente se llenaba de sensaciones físicas, el estómago encogido, las palmas sudorosas, el insomnio que venía como un gato nocturno y no me dejaba. Una noche desperté con el corazón acelerado porque soñé que quitaban la venda de mi rostro y yo quedaba sin nombre. Era un sueño que no pedía perdón. Y decidí que la única forma de sanar no era solo saber la verdad, sino nombrarla, mirarla y aceptar sus contradicciones. La revelación de que María Andrea y Rosa habían tenido un vínculo antes de la adopción cambió el tablero, ya no era la historia simple de unos padres caritativos y una madre ausente. Había sido más íntima, más rota, y en cierta medida, más humana. Sin embargo, la verdad que me contó mi madre no calmó por completo el huracán que llevaba dentro, lo alimentó. La sensación de haber sido objeto de un pacto me hizo sentir usada y protegida a la vez. Decidí pedir hablar con mi madre biológica, si esa era su identidad. Quería encontrarla, no para ajustar cuentas, sino para entender. No sabía si ella querría verme, si preferiría permanecer en el anonimato que escogió años atrás. Le escribí una carta con palabras que temblaban entre el deseo y el miedo. No sabía a quién dirigirla exactamente, así que la dejé como, para M.A., si lee esto. La respuesta tardó semanas. Llegó una tarde empañada de lluvia, una llamada con un número desconocido. Contesté y una voz temblorosa al otro lado dijo, ¿Mariela? Era una voz quebrada, con una cadencia que olía a años de silencio. Me invitaron a un café en un barrio que yo conocía por el mercado de artesanías, y fui. Entré al lugar con el corazón golpeando en la garganta y la gente del café me pareció una frontera inmensa. Y al fondo, en una esquina, alguien me aguardaba. Era ella. No estaba en la flor de la juventud, sus manos mostraban costuras, ligeras líneas que hablaban de trabajo y lágrimas. Llevaba un abrigo algo desgastado y una bufanda que olía a lejía. Sus ojos, sin embargo, tenían algo que me reconoció antes de que su boca pronunciara la primera palabra. Fue una mirada que dijo, te conozco, y, te he pensado, en la misma medida.
Mariela, dijo, su voz era un hilo, y esas primeras sílabas fueron una cura y un corte. Perdóname. No supe si debía abrazarla o interrogarla. En cambio, me senté y la miré. Ella habló con pausas largas, como quien reordena recuerdos frágiles. No me fui por cobardía, hija, dijo. Me fui porque tenía miedo de no poder darte lo que mereces. Me alejé para que no te señalaran, para que no crecieras en un lugar que me dolía. Su relato fue una madeja de circunstancias, violencia en una relación anterior, el temor de que su familia la rechazara, la vergüenza que acompaña a la pobreza. Dijo que había intentado luchar, pero que las circunstancias le habían sido contrarias. Suena simple leído en una línea, pero su voz abría agonías, noches en las que no pudo sostener el trabajo, bofetadas en la madrugada, y la sensación de que cada intento por mejorar era aplastado por la vida. Ella me contó que buscó ayuda y que al final creyó que entregarme a quien podía ofrecerme un techo y comida era la única forma de liberar mi futuro de su pasado. No quería que tuvieras que repetir mis errores, dijo. Pensé que si te iba de la vista, podría ser otra cosa. No fue una confesión redentora. Fue una confesión que también dolía porque hablaba de abandono. La miré y vi en ella a una mujer que había sufrido. Eso no borró lo que sentí, rabia, tristeza, la sensación de que me habían repartido como quien reparte pan. Pero también sentí una compasión salvaje, tan humana que me sorprendió a mí misma. Quise abrazarla, y lo hice. La reunión, sin embargo, abrió puertas que no esperaba. Al final de la tarde, en la penumbra del café, ella me mostró una carta que había guardado durante años. Siempre supe que harías preguntas, dijo, y quise que supieras que intenté estar. La carta estaba escrita para mí, no para Rosa, y no había llegado porque en su momento pensó que sería más justo que me formara en un hogar estable. Me explicó que su miedo no era por mí, sino por la sombra de su propia vida. Lo dijo con una tristeza que se sentía como ceniza. Me duele verte sufriendo, agregó. Porque el motivo fue el amor, pero también la cobardía. Salí de aquel encuentro con un cóctel de emociones, alivio, porque finalmente había escuchado una voz que antes solo había sido rumor, rabia, porque me sentí entregada como si fuera un objeto, ternura, porque la mujer que me dio la vida había sufrido de una forma que yo no había logrado ver desde fuera. Pero lo más extraño fue cómo mi relación con mi madre adoptiva cambió luego de ese encuentro. Verla llorar en la cocina, sintiendo culpa y también alivio, hizo que por primera vez la mirara no solo como la mujer que me había impuesto una deuda, sino como alguien que, en su propia manera compleja, había intentado salvarme de una posibilidad que ella consideraba peor. La confrontación final llegó en una tarde templada cuando decidí hablar con toda la familia en la sala. No fue una escena de película, fue un reacomodo de voces que salieron con aspereza y honestidad. Hablamos durante horas. Lucía arremetió con resentimiento. Toda mi vida he oído que nos portas como un trofeo de compasión, dijo con la boca temblando. Nos obligaron a ser los buenos del pueblo. Mauricio, por otro lado, habló con una mesura que no esperaba. Si Rosa hizo algo pensando en nuestra moral, tal vez la condenamos por lo que nos hizo sentir, reconoció. No quiero justificar, solo buscar la verdad. Mi madre expresó su dolor y su orgullo a la vez. Don Ricardo, que siempre había sido un muro quieto, habló con una voz quebrada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo. Pero cargar con la gracia no es lo mismo que dar amor sin condiciones. En ese cruce de palabras, entendí que la compasión había sido transformada por todos, por la que dio, por la que recibió, por la que miró y por la que juzgó. Y la verdad, esa verdad con bordes ásperos, no era la solución definitiva. No era un bálsamo que cicatrizara sin marcas. Era una herramienta para reconstruir. Esa noche, antes de dormir, sentí una paz rara, no la paz de la solución perfecta, sino la paz de la honestidad. Me dolía la garganta por las lágrimas y noté cómo mi cuerpo se aflojaba, casi como si el peso de siglos de silencio se hubiera reducido. Sabía que esto apenas comenzaba. Había cartas por leer, pasos por dar. Pero ya no me sentía tan sola con mi pregunta principal, ¿quién era yo aparte del acto que decidió mi vida? Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. La relación con mi madre adoptiva pasó por etapas, desconfianza, conversaciones rudas, treguas y, a veces, silencios que se convertían en compañía. Hicimos terapia familiar por recomendaciones de una psicóloga que conocía la ciudad y que entendía que la compasión, cuando se convierte en moneda, puede quebrar vínculos. Asistíamos entre miradas incómodas, al principio parecía teatro, actos de reconciliación fastidiosos. Con el tiempo,
las sesiones nos forzaron a nombrar lo que cada uno temía: la vergüenza, la humillación, el miedo de que la comunidad los viera imperfectos. Mi madre biológica, María Andrea, y yo hablamos más. Ella se mudó a una ciudad vecina, consiguió trabajo en una lavandería industrial y comenzó a participar en un grupo de apoyo. No transformó su pasado en una redención instantánea, se esforzó en dar pasos, pequeños y reales. La vi crecer en maneras que no había imaginado, aprendió a gestionar una pensión, a no autoincriminarse, a permitirse ser madre desde la distancia y la elección. Aún así, para mí, la herida de años no desapareció. Había noches que regresaba de su casa con la garganta apretada, porque la contradicción entre la compasión y el abandono seguía golpeando. Al final, entendí algo que nunca antes había abrazado: la compasión sin dignidad no libera, coarta. Mi vida había sido una demostración de cómo el hacer el bien puede transformarse en lazos que atan más que en manos que sostienen. Aprendí que los actos de rescate deben ser acompañados por un reconocimiento de la humanidad del otro, no por una despersonalización que convierte al otro en objeto de redención. Aprendí también que la identidad no se define por la forma en que llegaste a un hogar, sino por lo que eliges ser dentro de él. Empecé a escribir con más ferocidad, a contar mi historia en pequeñas publicaciones, a usar la voz que durante tantos años me dijeron que debía agradecer sin agregar matices. Encontré lectores que me escribían desde lugares distintos del país. Mi padre me adoptó por vergüenza, decía una chica en los comentarios. Otra mujer confesó que sus suegros le recordaban cada día que su matrimonio era un acto de caridad. Sus palabras me enseñaron que mi experiencia no era única, y que había un espacio donde podíamos dialogar sobre dignidad, sobre cómo la compasión se da y se recibe sin humillar. Si algo de esto te toca, comparte en los comentarios tu experiencia. No estás sola. Hubo, por supuesto, rupturas que no pude reparar. Lucía pidió distancia, dijo que no soportaba que la casa se llenara de conversaciones incómodas que desarmaban su sensación de seguridad. Mauricio se alejó con el tiempo, prefiriendo mantener su vida en una ciudad distinta. Pero otros se quedaron y, con pequeños gestos, un mensaje de texto, una visita sin reproches, fuimos recomponiendo algo parecido a la convivencia. Don Ricardo envejeció y, en los últimos años, mientras su cuerpo se hacía más lento, se volvió más cercano, dejó de mirar el acto de la adopción como un trofeo y comenzó a mirarlo como una responsabilidad humana. Mi relación con mi madre biológica siguió su curso, a veces loable y a veces tenso. Hubo conversaciones que nos dejaron vacías y otras que nos conectaron. Ella no fue la mala de una historia simple. Fue una mujer con fallos y valentía. Y yo, por primera vez en años, me permití decir: te escucho, sin que eso significara perdonar todo ni hacerlo sin preguntas. Lo que más me costó aceptar fue que no habría un cierre heroico. No hubo escenas de reconciliación frente a una iglesia ni un abrazo ante las cámaras. Hubo días comunes, cafés, llamadas telefónicas que comenzaron tímidas y se hicieron reales. Hubo también noches en las que regresé a mi departamento, me senté en el sillón junto a la ventana y dejé que la lluvia limpiara el vidrio mientras pensaba en lo que soy ahora: una mujer que fue adoptada por compasión, sí, pero que se rehizo a partir de esa etiqueta. Hoy, cuando enseño a otros a escribir, les pido que recuerden lo que hay detrás de una historia simple. Les digo que debe haber preguntas, no para culpar, sino para entender. Les hablo de la diferencia entre la caridad que humilla y la ayuda que empodera. Les digo que la dignidad no es negociable. Si algo de esto te hizo sentido, por favor suscríbete. Compartir estas historias ayuda a que menos personas terminen creyendo que la compasión siempre es una corona. La lección que me llevo es dura y clara: la compasión debe ser un puente, no una vara de medir. Cuando me dijeron por años que me habían adoptado por compasión, me lo recordaron como quien recuerda haber invertido en una buena acción. Hoy lo recuerdo distinto, lo recuerdo como una oportunidad para humanizar el gesto. La compasión sin reconocimiento es una lógica que empobrece. La compasión que reconoce la dignidad del otro, en cambio, puede sanar. No tengo un final perfecto. Tengo una vida con cabos sueltos y algunas cosas reparadas. Tengo la voz más firme, que ya no dice gracias por obligación, sino por decisión. Y cada vez que alguien me pregunta qué les diría a quienes adoptan, les digo: abracen, no humillen, escuchen, no anulen, y recuerda que el mayor favor que puedes hacer es devolver la libertad y la dignidad al otro. Al final, aprendí a perdonar sin olvidar, a guardar memoria sin odio. Aprendí a construir mi propio nombre más allá de la compasión que me trajo aquí. Y si alguien me lo recuerda otra vez, ahora puedo responder con calma: sí, me adoptaron por compasión.
pero crecí para ser mucho más que eso.